Buenos días, mujeres bienaventuradas. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, como lo haces cada día, Padre amado, en escuchar tu hermosa palabra, en cómo podemos ser edificadas y transformadas para seguir siendo mujeres bienaventuradas. Bueno, mis hermanas, el día de hoy, el título del devocional, La frustración y el fracaso nos conduce a la intimidad con Dios. Bueno, vamos a ver el concepto de qué es frustración en la parte natural y cómo nos conduce al fracaso. La frustración es la tensión emotiva originada por el fracaso, ¿sí? Puede caracterizarse en sí como un estado emocional que se produce en el individuo cuando éste no logra alcanzar el objetivo deseado. Esa es la frustración de nosotras, ¿cierto? Que muchas veces puede llegar a sucedernos, que nos frustramos porque no podemos lograr nuestro objetivo y casi siempre esta frustración nos lleva a sentir el fracaso. O sea que el fracaso es la consecuencia de una frustración, ¿cierto? Naturalmente hablando. ¿Qué pasa muchas veces en nuestro entorno natural, en la parte donde nos rodeamos, con las personas con las cuales nosotros nos rodeamos? Los conceptos naturales, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, en la parte laboral, yo trabajo con una psicóloga que ella es psicóloga clínica y hacemos equipo en el servicio que ofrecemos a las empresas. Y ella siempre yo la escucho hablar en las capacitaciones que manejamos sobre riesgo psicosocial. Ella siempre, en algunas ocasiones, ella siempre expresa la parte del fracaso y la parte de la frustración. Y ella en su parte natural, científica, dentro de su parte de su profesión, ella siempre dice, ¿cómo superamos esa frustración para que no nos lleve a la derrota o al fracaso como tal? Entonces reconoce tu emoción, confía en tu potencial, conoce tus limitaciones, no te tomes nada personal, no te compares con otras personas, piensa siempre antes de actuar, divide y vencerás, no ten el foco de atención solo en la meta. Estas son como digamos los tips naturales que ella le da al equipo de trabajo o al grupo de trabajo donde nos estamos dirigiendo. Y esto me llevó a esto. Yo le decía, en el momento en que la escuchaba, ella decía, es una verdad natural, pero Señor, ¿cómo la aplicamos a nuestra parte espiritual? Porque aquí hay un mensaje tuyo. Y me pareció tan hermoso mirar esta parte natural y el Señor cómo nos habla a través de su palabra de lo que es la frustración y el fracaso. La frustración en sí, naturalmente hablando, no es mala, porque nos obliga como a movilizarnos nosotros, como a buscar qué recursos tengo yo como persona y como ser humano para seguirme esforzando por conseguir, digamos, que se cristalicen nuestros anhelos, nuestros proyectos. Y nos lleva también a tener paciencia, porque los proyectos no se hacen de un día a otro, es con paciencia, con perseverancia. Entonces, si dentro de ese camino del proyecto sufrimos alguna frustración porque no nos salió de pronto como anhelábamos, no quiere decir que esto nos lleve a un fracaso, sino nos permita mejorar dentro de ese proceso hasta que logremos el objetivo. Eso es todo en la parte natural y eso es todo lo que nosotros escuchamos en nuestro entorno. Esfuérzate. Pero lo bonito es cuando el Señor nos habla de esta parte natural a lo espiritual
para que entendamos que sin Él definitivamente nos vamos a quedar en esa frustración, en ese fracaso. Porque cuando nosotros, como lo decía en la parte psicológica, divide y vencerás. No tengas siempre el foco en la meta, sino mira el proceso y disfrútalo. No te frustres, es lo que naturalmente nos dicen para que no nos dejemos llevar por esa frustración. Lo hermoso es cuando lo trasladamos acá, a lo espiritual. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos expresa a través de su palabra una historia muy hermosa, que es la historia del rey David, que es un ejemplo de cómo levantarnos de un fracaso. Y nos revela y nos muestra a través de la palabra y a través de la vida de David. Esa vida de David o ese transcurrir de la vida de David es inspirador para nosotras. Convertir esos fracasos en oportunidades de crecimiento y encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero nosotras que ya tenemos el espíritu de discernir, sabemos que esa fuerza para seguir adelante que encontró David fue Cristo Jesús, fue nuestro Dios todopoderoso. Y esa fuerza fue la que le dio la certeza de que podía reconstruir su vida. Y eso no quiere decir que no fuera a encontrar en el camino otros tropiezos, pero ya tenía claro que su respaldo tiene nombre propio y se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces a nosotras? Es que nos centramos únicamente en las caídas y en los errores, sin notar que es una oportunidad que estamos viviendo para crecer y convertirnos en esas personas maravillosas que Dios está levantando. Siempre debemos de mirar que esas caídas que Dios permite que las tengamos es porque quiere vernos crecer en el conocimiento de Él, en la espiritualidad y en la santidad que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Dios nos habla también a través de su palabra, que Dios levanta tanto a los caídos como a aquellos que están en crecimiento. ¿En dónde nos lo expresa el Señor? En Salmo 145, 14. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Igualmente nos lo vuelve a reafirmar en Salmos 92, 13. Que somos como árboles plantados en la casa del Señor, floreciendo y creciendo en santidad. Somos como árboles plantados en el templo del Señor, que damos hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Qué hermoso esto. Cuando el Señor nos permite estas caídas o estos errores, es porque nos quiere levantar, como nos lo expresa lo que acabamos de leer en el Salmo 145. Que dice, ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Y nos lo reafirma también como árboles plantados, dando frutos en el patio de nuestro buen Dios. Porque cuando Él permite esto, podemos nosotros expresar el amor del Señor. Que en el momento que tuvimos la caída, la frustración y sentimos que estábamos fracasados, vino el Señor. ¿Por qué? Porque acudimos a Él. Fuimos a los brazos de Él y Él nos levantó. Y nos plantó para que fuéramos floreciendo y creciendo en el conocimiento de Él. Así que este mensaje, mis hermanas, abarca cómo el Señor
levanta a los que han caído y nos fortalece y nos santifica en ese proceso de crecimiento. No es caer en la mentira, ¿no? O sea, que esa frustración nos lleve ¿a dónde? A ese pensamiento de conformismo que dice que no, estamos destinados a caer, estamos destinados a fracasar. No. Cuando hay esta situación que Dios nos permita en nuestras vidas, no es para caer en esto, sino para venir a esa intimidad con Dios, que Dios nos puede levantar y que Dios nos ha levantado de circunstancias más difíciles. Y lo digo con conocimiento de causa, mis hermanas, porque Dios me levantó de situaciones muy difíciles y esto me enseñó a sostenerme en los brazos del Señor. Y pude avanzar porque confié plenamente en Él. Cuando ya sentí que no podía más, sentí que ya no daba más, vine a los brazos de Él, a buscar de Él. Y el Señor me rescató, me levantó y me redimió. Y por la gracia pude avanzar y crecer y hacer la voluntad del Señor. Los fracasos también nos desafían, mis hermanas, y lo sabemos como lo expresábamos al inicio de la historia de David. Ustedes saben la historia de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no quería decir que él no tuviera sus altas y bajas. Y más específicamente hoy me refiero cuando David cayó en adulterio. Ustedes sabían que David, Dios lo amaba y que fue el rey David que tuvo historia, el reconocido y demás. Y fue un hombre que obró conforme a la voluntad de Dios y por eso Dios lo amaba. Pero eso no quitaba que él también tuviera esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que a pesar de todo lo que él, los logros que él obtuvo, también experimentó un fracaso muy doloroso cuando cayó en adulterio con Betsabé, que ustedes saben y conocen la historia, que fue la esposa de uno de sus soldados. ¿Y qué hizo él para encubrir su pecado? Ordenó la muerte del esposo de Betsabé. Y estos actos llevaron ¿a qué? A consecuencias dolorosas en la vida de David y su familia. Sin embargo, ¿qué podemos ver allí? Que lo más importante no era esa caída, sino cómo se levantó David después de este pecado que él cometió. Él fue confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió sinceramente y buscó la misericordia y el perdón de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó y lo levantó. Porque a través de esta experiencia David, ¿qué aprendió? Lecciones valiosas como la humildad, la responsabilidad y la integridad. Aunque él enfrentó las consecuencias de sus acciones, encontró el consuelo ¿en dónde? En los brazos de Dios. ¿Y qué hizo él? Como un arrepentimiento genuino, se apartó del pecado, fue genuino su arrepentimiento y se comprometió con Dios a seguir y hacer la voluntad del Señor. Qué hermosa enseñanza la que nos dejó David y de lo que Dios le permitió vivir a David para que él se afianzara más en la búsqueda del Señor, siempre, siempre a los brazos de nuestro buen Dios. La vida de David nos muestra que los fracasos no definen nuestra identidad, mis hermanas, ni determinan nuestro destino.
porque depende de nosotras si nos dejamos consumir por la culpa y la desesperación, o si podemos aprender de nuestros errores y buscar la redención. David nos demostró con esta historia que es posible levantarse de un fracaso y convertirlo en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter y restaurar nuestra relación con Dios. Si lo vemos en lo natural, miramos que, como lo expresaba al inicio con la psicóloga, que ella habla de oportunidad, que busquemos en el fracaso y en la frustración una oportunidad para continuar creciendo en lo natural. Pero si lo vemos a lo espiritual, como el Señor nos lo revela a través de la vida de David, es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter y restaurar nuestra relación, pero con Dios, con nuestro amado, con nuestro Rey de Reyes, que dio su vida por nosotros en el madero, para que fuéramos redimidos y levantados de nuestros pecados. O sea que todo lo que el Señor permita en nuestras vidas es una oportunidad de crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. David nos enseña que el arrepentimiento genuino, el perdón y la búsqueda de la sabiduría divina de Dios son fundamentales para superar todas las adversidades y encontrar la paz, pero la paz en Él, en Dios. Qué bello es el Señor como nos habla a través de su palabra y a través de la vivencia de David, de la vida de David. Hoy, mis hermanas, no nos dejemos frustrar ni sentir culpa, que lo que Dios permita en cada una de nosotras es esto, una oportunidad para buscar el arrepentimiento genuino y para venir a los brazos de nuestro Dios, que Él nos levantará, nos redimirá y nos dará una oportunidad más para seguir creyéndole a Él. Feliz y bendecido día, mujeres bienaventuradas.